un poco miramos siempre desde la carrera o desde la formación, es esto, ¿no? Asumir que esto es en parte el resultado de un modelo, que también uno puede encontrar ciertas virtudes de ese modelo, pero hay que saber que esto, digamos, es uno de los efectos colaterales y que no es el único modelo. Y de hecho, desde las ciencias ambientales también hay como posturas diferentes sobre esto. Hay como una mirada ambiental amigada con el capitalismo que lo que busca es mitigar los daños ambientales, ¿no? Es como, ¿viste cómo se critica de la medicina? Hay médicos que trabajan sobre la causa del problema y hay otros médicos que trabajan sobre los síntomas del problema. Bueno, en la ambiental también hay una mirada que busca trabajar sobre los impactos, que serían los síntomas, y cómo remediarlos. Entonces, bueno, si contamino, pongo un filtro para contaminar menos, o... pero sigo haciendo lo mismo. Busco como poner parches, ¿no?, en todo, pero no asumo que lo que me está llevando a esta crisis ambiental es la forma de apropiación de la naturaleza que yo estoy propulsando, claro, de alguna forma. Claro. Hay otra mirada de lo ambiental ya mucho más profunda, que es la que busca la sostenibilidad en el sentido fuerte, que es lo que pone en tela de juicio o lo que invita a reflexionar es sobre nuestras propias prácticas y a generar prácticas ya que de largada tengan otra mirada sobre el ambiente, ¿no? Y por ahí desde esa mirada, algo que se va a mirar mucho es el consumo, ¿no? El consumo que en muchísimos casos es innecesario, pero que bueno, hay los modelos económicos, incluso los modelos heterodoxos que hoy podemos encontrar en nuestro proyecto de país, siempre involucran un consumo, digamos... Claro, que también está ligado eso del consumo a una necesidad de trabajo. Entonces, claro, el justificativo de la necesidad de trabajo ha abierto puertas que han deshecho el medio ambiente y que han deshecho también la relación entre las personas. Sí, hay dos cosas ahí. Mirá, por un lado está eso, y yo entiendo que, bueno, siempre es necesario generar puestos de trabajo y el consumo es visto como un reactivante de la economía y hay toda una serie de causas económicas a las que uno puede argumentar. Sin embargo, también tengo que decir que en los conflictos ambientales, cuando hay un conflicto ambiental, cuando el Estado quiere apropiarse de un sector de la naturaleza para explotarlo de cierta forma, la excusa siempre son los puestos de trabajo. Aunque si uno en muchísimos casos hace un análisis económico, se da cuenta que eso, no sé, quieren poner una papelera que va a dar 50 puestos de trabajo. De hecho, es lo que sucede. Indirectamente están terminando con 150 puestos de trabajo y con el conocimiento ancestral en torno a ese ecosistema y con la cultura y con la biodiversidad y con un montón de cuestiones. Por supuesto que la variable económica también es una variable dentro de un sistema ambiental, ¿no? O sea, yo no puedo no ver que es necesario una economía activa y que las personas necesitan recursos económicos y los estados también. Pero en muchos casos, en muchos emprendimientos ambientales, uno lo que ve, bueno, con la minería, ¿no? La minería también es el claro ejemplo, economías regionales completamente devastadas porque se les usa el agua, porque se contamina, por un montón de factores que trae la minería. Esos pueblos se ven, bueno, completamente impactados, no solamente en lo natural, en la biodiversidad, en el agua, sino también en lo social, culturas que son avasalladas, que son intervenidas. Entonces, si uno hace a la larga, a largo plazo, digo, ese análisis económico, tampoco es
es beneficioso, ¿no? Los que se benefician son muy pocos. Bueno, ya lo sabemos, la historia no es tan diferente a lo que pasa con... Bueno, pero ¿sabés qué? Yo creo que es el momento de ser muy claros y muy directos con estos temas. Por ejemplo, bueno, ya sabemos, no, es como que tenemos que decirlo y reafirmarlo y asegurarlo, porque el cambio lo tenemos que producir. Yo creo que cuando hay un problema, los coetáneos al problema, vos, yo, somos los iniciadores de la solución del problema. No es un problema que yo le puedo dejar a mis nietos para que ellos lo solucionen. Yo creo que eso es responsabilidad humana. Yo soy coetánea a este problema. A ver, el pedacito mío, ¿cómo lo resuelvo? Para mí el aquí y ahora no solamente tiene que ver con cómo manejo la basura en mi casa. También tiene que ver con qué nivel de consumo estoy haciendo yo de cosas que son necesarias o no. Esta pandemia también nos puso en una situación que se habla muy poco, pero que hemos dejado de consumir cosas que no necesitábamos consumir. Completamente, sí. Y eso también nos puso en una realidad que tendríamos que estimularla para producir cambios necesarios. No es cierto que necesitamos consumir todo lo que estamos consumiendo. Otra cosa que apareció, por ejemplo, ahora yo no sé si vos lo verás ahí, pero está en algunas páginas del Facebook, que es un sistema de trueque donde dicen no usamos dinero, intercambiamos objetos. No usamos dinero, intercambiamos objetos. Tengo la bañera de mi bebé que ya no la necesita más y hay una recién nacida que necesita esa bañera. Pero yo necesitaría unos borcegos para mi hijo de 8 años. Que hay también ahí como un nicho a aprovechar y que hay mucha gente, por ejemplo, como yo estoy en lo ambiental, por ahí me ven como un referente y me preguntan, pero hay muchísima gente que guarda un montón de objetos porque sabe que pueden ser reciclados y que me dice, Juan, tengo un montón de sachet porque sé que se pueden usar para hacer frazadas, ¿a dónde los puedo llevar? O tengo estas botellas, ¿dónde las puedo...? O sea, hay como un potencial muy importante ahí y no sería para nada difícil que el Estado organice plataformas de intercambio, proyectos para reutilización de ciertos materiales, y la sociedad mínima se está como autoorganizando con eso, ¿no? Entonces, eso ahí para mí es un claro indicio de, así como tenemos esa maldita inclinación a desparramar residuos por un montón de lugares, que uno va a un lugar público y se queja de la basura que hay, ¿no? Diría que también hay como otra inclinación que tenemos en el sentido opuesto de guardar algo por si otro lo necesita, para que se pueda producir otra cosa. En eso también me parece que es un cambio que hay mucha gente que va guardando sus residuos, aprendiendo a gestionarlos, haciendo su compost. Obviamente que con lo individual no es suficiente, ¿no? Está buenísimo que yo haga compost, que tenga huerta o que recicle el papel, pero también es muy importante que yo apoye a mi vecino en un conflicto ambiental, ¿no? Que tome la voz o que lo acompañe en su reclamo cuando le quieren poner una termoeléctrica en la puerta de la casa o una minería o lo que fuere, ¿no? Son como diferentes escalas de lo ambiental. Una está en lo individual, otra ya cuando uno junta materiales para compartirlos con otro, para una red de intercambio, ya no es individual, ya trasciende lo individual porque pasa a ser algo más de la comunidad. Claro, y es muy importante así también lo se político. generan los hechos culturales, Juan. Es decir, vamos incorporando a nuestra cultura determinados hábitos. Por eso hoy arrancamos hablando del feminismo, que fue en muy poco tiempo un gran cambio estructural dentro de la sociedad. Y que
esto me da ilusión a que se pueden hacer grandes cambios. Esto que vos estás diciendo, por ejemplo, yo ahora ni se me ocurre, yo consumo leche en cartón, ¿no? Y siempre le lavo los cartones de leche y los aplano y junto, y cuando tengo muchos, recién los saco como basura para que... Pero ni se me ocurre no lavarlos, por ejemplo. Claro. Siempre van a estar lavados. Y digamos que son, que además lo comento. Bueno, yo me crié en el campo, ¿no? Donde las condiciones de acceso al consumo son bien diferentes. Y no es que quiera poner de ejemplo el pasado, porque el pasado tiene muchas cosas terribles, pero algo que nos cambió para mal el consumo y el acceso al consumo es que antes, por ejemplo, en mi casa, un frasco, todos los frascos se guardaban, no se tiraban, porque puede ser útil para hacer una conserva, para guardar algo. Yo me acuerdo que hasta los papeles de los regalos se guardaban porque se usaban después como rollo de cocina, El no sé. moño. Claro, digamos, y no era porque éramos que nos interesaba el ambiente cuando yo era chico, sino que era porque se era consciente de que los materiales eh, eran más difíciles de producir o de conseguir. En el campo, quizás por las restricciones que tiene la ruralidad, eso era así, pero a lo que quiero ir con esta reflexión es que el consumo desmedido en el que vivimos hoy nos ha llevado a que no nos demos cuenta del valor que tienen muchos materiales que descartamos y que antes en la propia economía doméstica se volvían a reutilizar. ¿Sí? No era que hacía falta una plataforma de intercambio. Uno lo guardaba porque directamente no consumía tanto el producto ese en el mercado y reutilizaba el frasco, el papel, no sé. La gente antes guardaba todo el mundo guardaba todo, nuestras abuelas guardaban todo.